Mi suegra trató de obligarme a comer un pastel al que soy mortalmente alérgica en su fiesta de aniversario número 25, ahora lo lamenta por lo que hizo mi suegro. Yo, 27F, me casé con mi esposo Frank, 30M, hace aproximadamente un año después de haber estado juntos durante 2 años. He conocido a su familia muchas veces y solíamos llevarnos bien hasta hace poco, cuando él y yo estábamos visitando a sus padres y la conversación de alguna manera giró en torno a los hijos, y mencioné casualmente que no estaba interesada en ser madre. Mi esposo y yo obviamente habíamos hablado de esto antes y ambos estábamos en la misma página sobre no tener hijos. Mi suegra Sharon, de 52 años, fue quien inició la conversación en la cena ese día y, cuando mi esposo y yo dejamos claro que no planeábamos tener hijos nunca, ella intentó cambiar nuestras mentes, especialmente la mía. Continuó tratando de convencerme de tener hijos en algún momento durante los siguientes días hasta que le dije que no estaba interesada y que mi esposo tampoco lo estaba. Así que eso fue todo, y no quería discutir más sobre esto. Dejé claros mis límites y supongo que ella no pudo manejarlo porque después de eso comenzó a ser realmente fría conmigo y actuaba raro cada vez que yo estaba cerca. Mi suegro, Ben, de 53 años, no parecía preocuparse mucho, lo cual fue un alivio. Hablé con Frank sobre el comportamiento de Sharon, pero él me dijo que ella solo estaba molesta y que eventualmente cambiaría de actitud porque no es como si tuviera otra opción. No era su lugar dictar si debíamos tener hijos o no, por lo que podía estar molesta, pero eso no iba a cambiar nuestra decisión. Me sentí mejor después de hablarlo con Frank y, como aún teníamos que seguir visitando a sus padres porque Ben no estaba bien de salud, decidí no hacer un gran problema de esto y traté de ser lo más educada y cordial posible con Sharon. A pesar de que ella no me extendía la misma cortesía. Hace unos días, asistimos a la fiesta del 25 aniversario de bodas, organizada por el hermano mayor de Frank, quien es cirujano. Así que pudo organizar una fiesta muy lujosa y elegante, e invitó a casi todos los que conocíamos, incluidos mis padres. Todos estábamos pasando un buen rato en la fiesta, aunque Sharon me estaba dando la espalda. No me molestaba particularmente y seguí divirtiéndome con mi esposo y mis padres. Luego, finalmente llegó el momento de cortar el pastel, que sabía que no podría comer porque era un pastel de mantequilla de maní y chocolate, y yo soy mortalmente alérgica al maní o a cualquier tipo de nuez, para el caso. Y era un pastel bastante lleno de nueces, que va perfectamente con la personalidad de Sharon, ahora que lo pienso. Ella cortó el pastel junto con Ben y todos aplaudimos, fue un momento hermoso. Luego a todos les sirvieron una porción del pastel, pero obviamente yo no tomé ninguna y nadie lo cuestionó, ya que todos conocían bien mis alergias. No me importaba no tener pastel, pero por alguna razón, tan pronto como Sharon me vio sentada sola sin pastel, hizo un gran escándalo al acercarse a mí y preguntarme si no me sentía bien. Me dijo que tomara un bocado de su porción, lo cual rechacé cortésmente, y me pareció muy raro que incluso me lo ofreciera porque sabía que era alérgica. Insistió una y otra vez en que tomara al menos un pequeño bocado, mientras yo seguía negándome e incluso le dije que era alérgica y que físicamente no podía comer ese pastel. Ella intentó decirme que no pasaría nada si solo tomaba un pequeño bocado, pero no estaba dispuesta a arriesgarme. Después de casi un minuto de idas y venidas, exclamó, «Oh, solo toma un bocado», y antes de que pudiera reaccionar, me metió el pastel en la boca. Lo escupí todo de inmediato y tuve que tomar un pañuelo de Frank para poder sacar cualquier residuo de mi boca inmediatamente. Fue asqueroso y estaba realmente tosiendo mientras enjuagaba mi boca, mientras Frank le gritaba a su madre. Después de medio minuto, cuando finalmente superé el shock de lo que hizo, volví a hablar con Sharon y la confronté. Le grité y le dije que lo que acababa de hacer era psicótico y que nunca volvería aquí porque había algo muy mal en ella. También le dije que solo porque no estaba dispuesta a tener hijos, no significaba que ella me iba a tratar como quisiera y que yo lo aceptaría. No me importaba cuál era su opinión sobre si debía tener un hijo o no. Lo que importaba era mi opinión y la de Frank, y tratar de provocar una reacción alérgica solo porque no iba a darle nietos era un comportamiento psicótico de manual. Sabía de qué se trataba realmente su comportamiento y quería dejarle claro que no me intimidaba en lo más mínimo. Ella intentó defenderse y dijo que simplemente no sabía que mis alergias eran tan graves. Eso fue una mentira total y descarada porque me conocía desde hace casi 3 años y había cocinado muchas veces para mí.
Sabía que era alérgica a todo tipo de nueces y nadie se creyó esa excusa de que no sabía. Le dije que no creía una palabra de lo que decía y la llamé una mentirosa loca. Luego perdió los estribos y dijo que ella tampoco me creía, ni sobre las alergias ni sobre el hecho de que su hijo no estuviera dispuesto a tener hijos. Porque sabía que él quería ser abuelo y que nunca la privaría de una alegría así. Me acusó de fingir mis alergias para llamar la atención y dijo que probablemente no estaba dispuesta a tener hijos, y que había convencido a su hijo en contra de la idea, solo porque podría ser infértil. Y eso me llevó al límite, así que agarré un trozo de pastel del plato de Frank y se lo estampé en la cara, y le pregunté cómo le gustaba. Después de eso, salí furiosa sin esperar a nadie, me subí al coche y, afortunadamente, Frank estaba justo detrás de mí con mis padres. Ellos también se subieron y nos dirigimos a casa en silencio. Dejé a mis padres en su casa y luego Frank y yo nos dirigimos a la nuestra. Fue un viaje en coche completamente silencioso y, incluso después de llegar a casa, no nos dijimos nada durante una hora más o menos. Supongo que Frank estaba esperando a que me calmara antes de venir a hablar conmigo. Por la tarde, me preparó un café y finalmente nos sentamos juntos en la sala de estar y sacó a relucir lo que había sucedido en la fiesta. Empecé disculpándome con él, aunque no era mi culpa, pero aún me sentía avergonzada por haber actuado como lo hice. Y me dijo que estaba bien porque sabía que yo no era la culpable. Luego me contó que las personas que se quedaron en la fiesta fueron quienes le contaron lo que sucedió después de que nos fuimos. Al parecer, Sharon comenzó a llorar después de que Frank se fuera y decidió seguirme en lugar de quedarse a verla. Estaba jugando a ser la víctima y su familia se lo tragó todo, llamándome los nombres más ofensivos que existen y acusándome de intentar alejar a Frank de ella. El único que la enfrentó fue Ben, sorprendentemente. Ya que por lo general tendía a mantenerse alejado del drama familiar, especialmente cuando involucraba a su esposa. Pero esta vez defendió a Frank y a mí y le dijo a Sharon que no tenía a nadie más a quien culpar, solo a ella misma, por hacer que Frank se fuera. Porque siempre había sido una controladora y no podía soportar cuando alguien intentaba hacer algo que no se alineara con sus planes. Tuvieron una fuerte pelea y todos esperaron incómodamente mientras discutían. Sharon lo acusó de elegirme a mí sobre ella y dijo que estaba siendo irrazonable, pero Ben se mantuvo firme y no se echó atrás. Siguieron discutiendo hasta que el hermano mayor de Frank finalmente lo separó, y todos se fueron a casa después de eso porque el día prácticamente se arruinó. Una de las primas de Frank grabó la pelea y fue agradable ver a Ben defendiendo a Frank y a mí. Ella y un par de otros familiares son los únicos que están de nuestro lado en este momento. El hermano de Frank piensa que debería disculparme porque cree que reaccioné de manera exagerada. Y que no debería haber sacado a relucir mis rencores personales contra Sharon en el día de su aniversario y haberlo hecho todo sobre mí. Y no solo él, sino que la familia de Sharon también siente lo mismo y dice que les debo una disculpa porque la pelea ni siquiera se trataba de nosotros teniendo hijos o cualquier otra cosa. En primer lugar, yo lo hice sobre eso. Creen que no debería haberlo sacado a relucir y, si me hubiera ofendido tanto que Sharon intentara forzarme a comer pastel, entonces debería haberme ido después de eso, en lugar de retaliar y crear toda una escena. Creen que yo soy la razón por la cual Ben y Sharon terminaron peleando, y si hubiera hecho lo correcto y me hubiera ido, entonces nadie habría tenido que lidiar con esa pelea después. Frank le dijo a su hermano que no me iba a disculpar porque nada de esto era mi culpa. Pero todos ellos están bastante convencidos de que soy la culpable y que arruiné a propósito la fiesta de aniversario de Sharon y causé que Ben y Sharon pelearan en su aniversario. Según lo que me dijeron. Los dos ni siquiera están hablando en este momento, ya que Sharon empacó algunas de sus cosas y se fue a vivir con una amiga después de su gran pelea. Ben ni siquiera ha intentado llamarla para que regrese. Así que, ¿soy la mala por pelear con mi suegra el día de su aniversario por intentar forzarme a comer pastel? Actualización 1. Hola, gracias por todos los comentarios. Frank y yo estamos realmente agradecidos por todo el apoyo y la abrumadora cantidad de personas que comentaron para decirnos que no somos los culpables aquí. Me sentí un poco responsable cuando me enteré de que Ben y Sharon ni siquiera estaban en términos de hablar después de que pelearon. Pero después de leer los comentarios, me di cuenta de que esto no fue mi culpa. Fue culpa de Sharon. Ella arruinó su propia fiesta al hacerla sobre mí. Para ser precisos, ni siquiera la hizo sobre mí.
La hizo sobre sus problemas conmigo, lo cual es aún peor porque ese día se suponía que debía ser una celebración de su matrimonio con su esposo. Ella eligió intentar forzarme a comer un pastel al que sabía muy bien que era alérgica, solo por el gusto de hacerlo. Y luego, cuando la situación empeoró, comenzó a llorar y a hacerse la víctima como si no hubiera sido ella quien intentó desencadenar una reacción alérgica, solo porque le dije que no iba a darle nietos. Y ni siquiera es como si le debiera nietos, nadie lo hace. Ella arruinó su propia fiesta, punto. No le debo nada, ni una disculpa, y definitivamente no nietos. Han pasado unos días y el hermano de Frank y un par de otros familiares suyos han estado enviándole mensajes casi todos los días para darle actualizaciones innecesarias sobre cómo está Sharon. Lo cual es casi siempre un recordatorio de que está miserable y una forma de decirnos que somos la razón de su miseria. No ha respondido a ninguno de ellos y simplemente los está ignorando, pero tampoco los ha bloqueado porque cree que Sharon podría perder la cabeza y volverse loca, y querría actualizaciones para cuando eso suceda, en caso de que sea un poco demasiado intenso para que lo manejen, si saben a lo que me refiero. Mientras tanto, Ben está bien. Fuimos a su casa el otro día para ver cómo estaba y parece estar completamente despreocupado por la partida de Sharon. Nos dijo que, durante mucho tiempo, no le dijo nada, aunque podía ver que ella se estaba volviendo un poco demasiado controladora y podía predecir que en algún momento, Frank o yo íbamos a estallar contra ella. Intentó advertirle varias veces en persona, pero ella simplemente nunca escuchaba y, cuando comenzó a llorar en la fiesta después de que nos fuimos, no pudo soportarlo porque podía verla tan claramente y sabía que estaba tratando de ganar simpatía después de haberlo arruinado. Así que la enfrentó y, como de costumbre, ella no pudo manejar la verdad, así que se fue. Nos dijo que sabe que ella espera que él sea el primero en disculparse por su comportamiento, pero que ya no va a hacer eso. Porque dice que es demasiado viejo para estar constantemente pidiendo perdón por decir lo que piensa. Y si después de 25 años de matrimonio, ella aún no puede manejar este tipo de franqueza, entonces probablemente no deberían estar casados. Actualización 2. Bueno, un par de cosas sucedieron después de esa última actualización. En primer lugar, Sharon se puso en contacto con Frank para exigir una explicación de por qué estaba visitando a Ben y no a ella. Supongo que los vecinos debieron vernos llegar y chivarse o algo así. Frank le dijo que, como esta pelea era en realidad su culpa, pensó que su padre necesitaría más de él que ella. Porque ella solo está molesta por simpatía y ahora podemos ver a través de ese acto. Ella se ofendió por eso y tuvieron una discusión por teléfono y, por alguna razón, comenzó a acusarme de haberlo vuelto en su contra. Como si no hiciera ese trabajo lo suficientemente bien ella misma. Le dijo a Frank que todo esto era cosa mía y lo sabía. Y, aunque Frank trató de decirle que yo no tenía nada que ver con esto, y que estas eran sus propias opiniones personales, ella no lo quiso escuchar e insistió en que todo esto era mi culpa. Esa señora la tiene tomada conmigo solo porque no quiero tener hijos. Y es la razón más ridícula que puedo imaginar para odiar a alguien. Le dije a Frank que no quería hablar más con ella y que si volvía a llamar, entonces él no debería prestarle atención y él estuvo de acuerdo. Porque no tiene sentido intentar razonar con ella, ya está más allá de eso. La segunda cosa que sucedió fue que visitamos a Ben en su casa ayer por la tarde, y por primera vez, nos ofreció bebidas. Ben generalmente no bebe debido a su salud. Y no estábamos seguros de si era una buena idea ayer, pero él insistió. Al parecer, había hablado con un abogado y estaba pensando en divorciarse. Es un movimiento muy grande, después de 25 años de matrimonio, y le preguntamos si estaba seguro de ello, pero no parecía importarle y ni siquiera parecía molesto. Frank estaba un poco conmocionado por esa noticia y le tomó un tiempo procesarlo, pero Ben le dijo que esa era la mejor decisión que podía tomar en estas circunstancias. Dijo que había estado pensando en esto durante un tiempo porque simplemente no era feliz y Sharon se estaba volviendo cada vez más molesta de tener alrededor. Cuando le preguntamos cuánto tiempo llevaba considerando el divorcio, esperábamos que dijera quizás un mes o dos, pero nos sorprendió al decir que había estado pensando en ello durante casi 10 años. Nos dijo que cuando Frank tenía 20 años y estaba a punto de graduarse de la universidad, Ben pensó que ahora que Frank era un adulto y podía manejar su vida y sus finanzas, podía unirse a su hermano en un nuevo emprendimiento comercial.
Ambos habían estado hablando de ello durante bastante tiempo, pero Ben no había podido comprometerse porque tenía una familia que cuidar, a diferencia de su hermano. Y tenía muchas más responsabilidades financieras que tenía que tener en cuenta, por lo que no podía simplemente renunciar a su trabajo y comenzar un nuevo negocio que podría tardar en estabilizarse. Pero después de que Frank se graduó, le dijo a su hermano que estaba listo y estaba a punto de renunciar a su trabajo, pero al discutirlo con Sharon, ella le dijo que era una idea terrible y lo hizo retroceder. Dijo que no sabrían con certeza si el negocio iba a despegar. Y Frank ni siquiera tenía trabajo todavía, así que probablemente necesitaría dinero durante un par de años antes de que finalmente pudiera establecerse. Intentó razonar con ella e incluso dijo que probablemente podría trabajar en el negocio a tiempo parcial y mantener su trabajo. Pero ella lo hizo renunciar a la idea por completo y ahora. Su hermano, que dirige el negocio por su cuenta, está ganando casi el triple de lo que él gana. Han mantenido el contacto y no pasa un día en que Ben no se arrepienta de haber escuchado lo que Sharon le dijo. Ni siquiera intentó hablar con él, sino que le dio un ultimátum, que si aceptaba la oferta de su hermano, ella tomaría a Frank y lo dejaría, lo que lo obligó a renunciar a esa idea. Su hermano todavía quiere que se una, pero Ben siente que ya es demasiado viejo. Y va a jubilarse en un par de años de todos modos, así que simplemente no va a valer la pena. Frank estaba casi al borde de las lágrimas por lo deprimido que sonaba su padre al hablar de las oportunidades que había perdido, solo porque escuchó a Sharon, que no estaba dispuesta a apostar por una mente brillante como él. Y es cierto, Ben es en realidad una de las personas más sabias e intelectuales que conozco personalmente. Sabía que si estaba dispuesto a invertir en algo, entonces definitivamente no era una mala idea. Y lo está demostrando su hermano, que trabajó en la idea de negocio que Ben creó y ahora es un empresario exitoso. Frank sugirió que aceptara cualquier posición que su hermano le ofreciera, incluso. Porque al final del día, al menos tendría la satisfacción de saber que lo intentó. Ben argumentó que ya era demasiado tarde para él y dijo que la posición no era un problema porque su hermano estaba listo para hacerlo socio en la empresa, pero simplemente ya no estaba interesado. Nos molestó mucho escucharlo hablar así que Frank y yo decidimos que íbamos a hacerle entrar en razón y seguimos convenciéndolo de que hablara con su hermano y se uniera a él. Porque nunca iba a ser demasiado tarde para hacer algo por uno mismo. Fue cursi y sermoneador, pero después de un rato, logramos convencerlo de que al menos contactara a su hermano sobre esto y hablara con él al respecto, lo cual es bueno. En cuanto al divorcio, obviamente vamos a apoyarlo en ello. Sharon no puede simplemente tratar de controlar la vida de todos a su alrededor y pensar que está completamente bien y que puede salirse con la suya. La forma en que trató a Ben no fue justa y lo que hizo con Frank y conmigo recientemente tampoco es justo y necesita saber y aprender que no puede simplemente empujar a las personas y obligarlas a hacer lo que ella quiere que hagan. Finalmente tiene sentido porque Ben estaba tan molesto cuando ella estaba tratando de humillarnos en la fiesta, todo porque no estábamos dispuestos a obedecer sus órdenes. Y, después de todo esto, todavía tiene el descaro de fingir que de alguna manera es la víctima en la situación. Ya no me siento mal por ella porque nos ha demostrado que no merece simpatía de nadie. Y todas las personas que están alimentando sus delirios de ser la víctima sufrida son probablemente solo tontos o solo quieren drama, y eso es todo. Actualización 3. Ben y su abogado presentaron la petición hoy y Frank estuvo con ellos. Me dijo que Ben se sintió realmente aliviado y luego salieron a tomar unas copas para celebrarlo. Tengo mucho trabajo que poner al día, así que no pude unirme a ellos, pero me alegra saber que finalmente está viviendo para sí mismo ahora. El hombre tiene más de 50 años, se merece hacer lo que lo haga feliz, en lugar de estar constantemente pensando en lo que diría su esposa o cómo se sentiría su hijo. Esta es otra razón por la cual no quería tener hijos porque no creo ser lo suficientemente desinteresada como para anteponer a alguien más que a mí misma constantemente, y no creo que Frank lo sea tampoco. Y luego, hay personas como Sharon, que son egoístas y aún así eligen tener hijos. Solo para poder controlarlos y continuar poniéndose a sí mismos por encima de sus hijos. Han pasado un par de días y no hemos tenido noticias de ella, así que supongo que está dejando de lado su acto de víctima por ahora. O tal vez está planeando un regreso teatral y dramático. Conociéndola, no descartaría completamente la segunda teoría. Solo espero que lo que sea que tenga que hacer,
no esté programado para suceder antes de que le entreguen los papeles del divorcio. Será incómodo si decide regresar y Ben le dice que quiere divorciarse. Frank y yo hemos discutido la posibilidad de que eso suceda y sabemos que va a ser un escándalo de cualquier manera, pero será peor si lo hace en persona. Solo cruzo los dedos para que se mantenga alejada un par de días más. Actualización 4. Bien, Sharon fue notificada del divorcio hace un par de días y, como dije, hizo un escándalo. Lo interesante es que no estaba molesta con Ben, sino conmigo. Realmente no lo veía venir porque no pensé que hubiera manera de que pudiera hacer que esto fuera sobre mí, ya que esto era entre ella y su esposo. Pero supongo que la subestimé, ya que tan pronto como fue notificada, decidió ir en línea y hacer una publicación sobre cómo yo había manipulado a Ben para que la dejara, y ahora todos probablemente íbamos a celebrar porque yo había ganado y ella había perdido. Honestamente, ni siquiera estaba compitiendo con ella, así que no sé de dónde viene lo de ganar y perder. Y es bastante perturbador pensar que me veía como una competencia porque es mucho mayor que yo y es literalmente mi suegra. Es raro. Ni siquiera habló con Frank o con Ben sobre esto antes de hacer la publicación y había como 3 párrafos dedicados a cómo estaba arruinando su vida al volver a sus seres queridos en su contra. Solo hacia el final dijo que estaba muy decepcionada con los otros dos también, por caer en mi manipulación y engaño. Fue una locura para mí como todo en su vida ha comenzado a girar en torno a mí y, honestamente, es un poco espeluznante. Frank la ha bloqueado y yo también, pero sus familiares siguen enviándome mensajes para decirme lo malvada que soy. Es triste porque creen que me molesta, pero solo me hace reír lo estúpidos que están siendo. Incluso si en realidad fuera una maestra manipuladora, no podría manipular a alguien para que dejara a su esposa a menos que en realidad lo quisiera en el fondo. Y supongo que personas tan estúpidas como ellas están olvidando eso porque, para ellos, solo es importante culparme y pintarme como la villana. Ben se ha disculpado por ello, aunque no tiene ninguna razón para disculparse conmigo porque nada de esto es culpa suya, es de su futura exesposa. Pero aprecio el hecho de que esté tratando de ser amable, ya que no muchas personas son así, especialmente en la familia de Frank. Pero de cualquier manera, se van a divorciar. Y culparme a mí no va a cambiar ese hecho, así que cuanto antes lo acepte, mejor será para ella. Frank y yo estamos felices de todos modos, así que si ella está miserable por eso, entonces ese es su propio problema.